Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas en el canal de TV del diario digital Conclusión. Esta tarde con temas que tienen que ver con la vecindad, aquella buena vecindad que supimos cosechar con algunos países, entre ellos el hermano pueblo boliviano, con quien nos une no solo la historia, sino que nos une también una vocación por la patria grande. Y creemos que hay dirigentes que se han sabido erigir en interlocutores válidos como para poder interpretar qué es lo que anida o lo que se abreva en aquellos pueblos que tienen una gran tradición andina, pero que también tiene que ver con un conocimiento y un saber en el que supuestamente Bolívar, quien ni más ni menos decía que la capital de la gran patria grande tenía que estar en Bolivia, nos dice o nos cuenta qué es lo que nos está pasando. Bueno, de alguna manera hubo un triunfo del MAS en la persona de Luis Arce y de David Choquehuanca, pero no todo fue tan sencillo. Sabemos qué es lo que pasó en Bolivia, el golpe de Estado a Evo, hubo una transición bastante caótica por lo que nosotros nos hemos informado, pero para poder adivinar qué fue lo que pasó realmente, nosotros estamos en contacto con el politólogo y analista boliviano César de la Reza. Así que le damos la bienvenida. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por el espacio para hablar sobre estos temas importantes. Perfecto, perfecto. Gracias a vos por tu tiempo y desde ya vas a estar invitado en próximas oportunidades para poder compartir tu pensamiento y análisis respecto de lo que va a ser el después, ¿no?, de la toma del poder, y esperemos que se dé en un ámbito de paz, de concordia o al menos de respeto institucional, si es que los espíritus por allí no están muy tranquilos. Bueno, lo primero que te queremos preguntar, César, vos que seguís todos estos temas muy de cerca, es que ¿qué has estado advirtiendo durante este tiempo que lo suponemos, pero que justifique el triunfo del MAS? ¿Qué pasó? Bueno, hay en realidad varios elementos. Hay que considerar que se ha ganado las elecciones no por la brillantez del marketing político, sino por un grave contraste que se ha podido desarrollar durante este año. Nosotros veníamos de una muy buena situación económica y una situación además de paz y estabilidad interna en términos sociales y políticos. Desde el momento en que asume el gobierno golpista hasta la fecha, nosotros hemos tenido los siguientes problemas: un pésimo trabajo con la pandemia. Somos el tercer país en el mundo con mayores por per cápita, primero. Bolivia no hace tests. Y la situación económica. La situación económica ha empeorado grandemente en este tiempo. Y la situación social es muy complicada porque hay mucho descontento y hay mucha persecución política. Entonces, la gente ha establecido una comparación entre lo que había antes y lo que se ha vivido este tiempo. Además de eso, es importante destacar de que en Bolivia 14 años económica han generado una cierta mentalidad amante de la paz, de la tranquilidad, del progreso económico, las oportunidades, y eso ha sido destruido este año. Entonces, más que como efecto de la propaganda electoral, la victoria del MAS está referida a una situación histórica, y que además de eso, como última parte, la gente que asumió el poder, los golpistas, han sido extraordinariamente brutales y poco inteligentes en su accionar. Entonces, eso ha favorecido mucho a la recuperación del voto mayoritario del MAS. Eso como una primera referencia. Ahora sí, lo que te quería preguntar cuando vos aludís a la suerte, la pérdida de la calidad de vida en materia de ingresos de la población por los planes económicos de Áñez. ¿El tema cuál fue? ¿Se liberalizó demasiado el gobierno? ¿Empezó con el tema de las políticas de mercado? ¿Cómo fue?
Bueno, ellos intentaron inicialmente introducir un programa neoliberal, pero no, en realidad hay que ser honestos. El plan de ellos era asaltar el Estado y asaltarlo desde el punto de vista de la corrupción. Ellos, más que cambiar de modelo económico, se han ocupado en asaltar el Estado. Hay ejemplos muy graves, han habido negociados con los respiradores. Bolivia hasta la fecha, hasta el día de hoy, no tiene respiradores porque los que se adquirieron fueron utilizados como una situación de corrupción, con sobreprecios, se los tuvieron que devolver. El país no tiene respiradores, no se han adquirido durante la pandemia respiradores. Entonces, yo pongo el ejemplo de los respiradores para mostrar el grado de corrupción que han habido. Ellos no se han encargado de conducir la nave del Estado. Ellos lo que han intentado hacer es robar y robar. Ahora, ese es un elemento. El otro elemento es la pésima gestión en las empresas estratégicas del Estado, ¿no? Como ellos tienen la lógica de asaltar el poder para robar, ellos no han tenido un plan concreto, no han desarrollado políticas serias y lo que han entrado es en la lógica tradicional del préstamo. Ellos han sacado préstamos, han dispuesto de ellos a gusto y hacer, y han intentado encadenarnos al Fondo Monetario Internacional. El problema es de que como en la Asamblea Legislativa el MAS tiene una mayoría, ellos... Entonces, básicamente, no se ha cambiado el modelo en términos estructurales. Lo que se ha hecho simplemente ha sido administrar de una forma pésima las cosas. Nosotros teníamos el 4% de tasa de desempleo en el país. Ahorita estamos por encima del 12%, o sea, se ha triplicado la tasa de desempleo. Eso para dar una idea de lo nefasto que ha sido la conducción de la economía en el país. Ese es un primer término, ¿no? Ahora, que han habido intentos de desarrollar procesos de privatización es evidente, ¿no? Pero no les han resultado y lo que ellos han hecho ha sido paralizar varios procesos. Por ejemplo, teníamos una planta de urea lista para producir, lo han paralizado. El tema del litio, que nosotros teníamos un proyecto nacional para poder industrializarlo, lo han paralizado. Todo aquello que ellos estaban viendo como gallina gorda para ofrecérselo a las transnacionales, lo han paralizado. O sea, se ha destruido la economía nacional en los términos de su proyección. Entonces, además de eso, tenemos un problema con el gas. Bolivia es un país exportador de gas. Se han renegociado negativamente los nuevos contratos con el Brasil. Estamos vendiendo mucho menos y a menor precio. Entonces, todo eso ha incidido mucho en el estado de la economía. Básicamente, eso sería la idea general. No se ha cambiado el modelo, pero se lo ha administrado de tal forma de que se lo ha llevado a un estado de descomposición, ¿no? Las empresas, por ejemplo, la empresa estatal de aviación, actualmente está operando a la mitad de su capacidad. Y esas son políticas deliberadas, orientadas a la destrucción de la rentabilidad de las empresas. Entonces, eso es lo que ha generado esta situación, además del problema de la pandemia que nos ha afectado a todos. Pero la pandemia es un hecho objetivo. Mucho depende de cómo uno lo administre, ¿no es cierto? Y la dictadura lo ha administrado de una forma terrible en términos de salud pública. Como mencioné, tenemos el tercer puesto en el mundo con mayor tasa de mortalidad. Bolivia es un país pequeño, pero es enorme en términos comparativos. Sí, claro. Sí, no, es un país extenso, yo diría, no sé si lo ves pequeño, pero... demográficamente. Sí, está bien, sí, listo. Digo, visto esto, cuando aludís al tema de intento de liberalizar, de compartimentar el Estado y convertirlo en botín de guerra, de ocupación, ¿no? De ocuparlo para el negocio privado. Es decir, ¿vos creés que si no lo pudieron sostener no solo porque había que dañarlo, sino porque además no tenían los equipos con los cuales
poder desarrollar una política que le sea favorable en términos de negocios? Ya, lo que sucede es de que ellos vinieron con una lógica de expoliación, ¿no? A ellos, exacto, es eso. Y es que el golpe, en realidad, la única lógica del golpe realmente es el trasfondo del litio. Claro. Y ellos, en el tema económico, ellos no tenían una visión de nada. Ellos inicialmente avisaron de que iban a privatizar. Sí. A pesar de que ellos solo tenían un mandato como gobierno de transición, se anunciaron, el ministro de Economía anunció y intentaron hacer algunas cosas, pero hubo una muy fuerte oposición en la gente. Y ellos vieron de que eso los iba a poner contra la pared en términos políticos. Así que ellos soltaron las manos y lo que hicieron fue mal administrar las empresas, intentando hundirlas, sí, para poder después salir con el eterna historia. Sí. Las empresas estatales no sirven, hay que privatizar. Ahora, ¿cómo te quiero preguntar esto porque a mí me hace ruido en la cabeza? ¿Cómo puede ser de que las Fuerzas Armadas se hayan plegado a estos bandidos cuando fueron de alguna forma partícipes en la conformación de estas empresas estratégicas estatales, de la mano y de las políticas del MAS, hablando concretamente de Evo Morales, fueron los hacedores de un triunfo boliviano y de repente se pliegan a una suerte de desguace y ¿cómo se llama? Y carancheo al mejor postor. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ya, hay algo que es importante destacar. Bolivia tiene el récord mundial en golpes de Estado. Ajá. Bolivia en su historia republicana ha tenido 180 golpes de Estado, ¿no? Entre fallidos y exitosos, además de muchos otros intentos que no se toman en cuenta en la estadística. El ejército boliviano, las Fuerzas Armadas bolivianas, tiene una mentalidad proveniente de la Guerra Fría. Aunque parezca esto increíble, eso ha perdurado en el tiempo. Sobre todo, mucha gente en Bolivia también pensaba de que como ellos habían participado y en gran parte beneficiado con la revolución democrático y cultural del presidente Evo Morales, que les dio un lugar muy importante en la economía, en la administración pública inclusive, se había pensado de que ellos, digamos, tendrían algún grado de lealtad, no con el MAS, pero sí con la institucionalidad democrática. Pero los altos mandos provienen de la Escuela de las Américas y en el caso de la policía ocurre vinculada con los Estados Unidos, y el golpe de Estado no es una configuración de las Fuerzas Armadas como bloque, sino de cierta cúpula militar que ingresó con este encargo, y ellos efectuaron el golpe de Estado en los términos que se conocen, pero con grados de disidencia interna. El problema es qué es lo que les dio el aval, qué es lo que les dio la legitimidad al golpe y obligó a que muchas personas se quedaran calladas aunque no estuvieran de acuerdo, fue el fraude. Había la idea del fraude, el fraude se instaló exitosamente y rápidamente en el país, porque no se olviden de que lo dijo la misma OEA. Sí. Entonces, si la OEA lo dice, es como que tenemos el aval para actuar de una forma ilegal, porque ellos están actuando de una forma ilegal. Entonces, el que mal hace, mal se le responde. Eso fue más o menos la idea. En un primer momento, el tema del fraude jugó un rol fundamental en el golpe de Estado, porque eso legitimaba acciones ilegales. Entonces, es eso lo que provocó una inicial cohesión y también una pasividad en sectores disidentes. Ahora, en el transcurso del tiempo, esta situación se ha mantenido. Se han ascensos de generales, de coroneles que tienen una posición vinculada con los Estados Unidos,
con una visión de extrema derecha. Sin embargo, no todo es tan sencillo, ¿no? Hay disidencias internas y que sobre todo el éxito que han tenido se debe exclusivamente a la situación particular de que supuestamente eran 3 meses para que haya una elección. Esa elección y habían otros 3 meses. Y esa elección se suspendió y nuevamente se suspendió. Entonces, todo el tiempo la gente y la institucionalidad, por ejemplo en las Fuerzas Armadas, estaba esperando la transición. Por eso no actuaban. Yo pienso que si hubiera esta situación, se hubiera extendido un año más, y ya la gente hubiera entendido de que esto es una situación que puede prolongarse en el tiempo, yo creo que hubieran habido eventos de rebelión en el mismo seno de las Fuerzas Armadas, porque en los mandos medios hacia la tropa hay otra percepción del país, que no es necesariamente masista, pero que sí está vinculada y está formada en cánones más democráticos. Claro, a un pensamiento más nacional, si se quiere. Sí, sí, sí. Un pensamiento más nacional y además formado ya en la institucionalidad democrática. Es decir, ellos han pasado los cursos ya en el marco del proceso democrático boliviano. Entonces, ya su percepción no es como la de los mandos que dieron el golpe de Estado. Tienen otra visión que, como digo, no necesariamente es masista, pero no es una visión dictatorial ni golpista. Entonces, hay ese descontento y ese descontento se ha ido aplacando con la promesa de elecciones. Ahora, finalmente las hemos tenido. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con las elecciones? El MAS ha ganado de una forma contundente, indiscutible, y sin embargo estamos teniendo conatos de repetirse lo mismo del año pasado. En Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, hay grupos de militantes o activistas de extrema derecha que están pidiendo el auxilio militar y piden un gobierno civil, cívico, militar, policial. Están tocando las puertas de los cuarteles de forma pública. Hay videos donde esposas y algunos civiles están pidiendo un golpe de Estado. Entonces, ellos tienen una base social. Tienen una base social. Como les digo, no es la institucionalidad. Porque la institucionalidad ahorita está con la elección de mando. Ahora, esto que vos nos decís, César, ¿está vinculado a las personas de Mesa y de Luis Fernando Camacho o hay un componente un poco más anónimo que es el que les da de alguna forma sustentación? Trata de la misma gente que dio el golpe de Estado el año pasado desde el punto de vista de su articulación en el ámbito civil. Camacho ha resultado de las elecciones y él está enviando a sus parlamentarios, pero él está jugando esta otra carta, tanteando el terreno a ver cuál podría ser es fundamentalmente una acción del grupo de Camacho, que también fue el articulador del año pasado. Es decir, primero se inician estas acciones, se generan con que en determinado momento, aparezca el salvador de la patria. Se necesita convulsionar. Eso fue lo que se hizo el año pasado. Primero se convulsionó, pues vino la idea del fraude y entonces ahí, por favor, intervengan. Se entiende. Entonces, eso es lo que se está buscando, solamente de que ahora tienen un pequeño problema. No hay fraude. Estas elecciones han demostrado de que la anterior vez tampoco hubo fraude y la OEA misma, la embajada americana, el Pentágono, el gobierno de Estados Unidos han reconocido la victoria del MAS. Entonces la tienen muy difícil. Claro. Tendría que ser un golpe de Estado que se ponga contra todo el mundo. Claro. Porque decir de que ahora hay otro fraude es prácticamente imposible. Entonces, sin embargo, lo están intentando. Están bloqueando ciudades. En Santa Cruz están bloqueando las calles. En Cochabamba ocurre lo mismo. Y la opción que ellos tienen es acelerar este proceso y profundizarlo los 3 últimos días antes de la transmisión, para intentar
generar esta situación. En el MAS existe una instrucción interna de no salir a las calles y de no confrontarlos, porque se ha entendido de que salir a confrontarlos sería un motivo para que la policía pueda salir y las Fuerzas Armadas digan, bueno, puede haber una guerra civil, tenemos que hacer un nuevo gobierno de transición, etcétera, etcétera. Esto es lo que se está hablando en el país en estos momentos. Ahora, claro, está perfecto. ¿Y ahora qué hay de serio respecto de lo que puede aportar este grupo que ya se lo vio, que no puede ofrecerle nada al pueblo boliviano, pero que también, en el marco de elecciones legítimas y legales, tampoco está puesta la expectativa sobre Mesa ni Camacho? Entonces, ¿cómo se sortea esta instancia? Porque por más levantamientos que haya, y si lo quieren hacer por la fuerza, nadie saldrá, pero se van a hacer de nuevo con el gobierno. O por abajo la embajada ayuda. Hay un doble juego, ¿no? Es decir, no se puede decir de que el MAS no ganó las elecciones, no se puede hablar de un fraude, pero se está hablando igualmente. Se dice que ha habido fraude también, y inclusive dicen de que es el escudo venezolano el que está en las boletas, de que el MAS ha comprado a Áñez, ha comprado al órgano electoral. Otra vez se está tratando de mover, sin una sola prueba. Pero en la época de la posverdad, y la posverdad es donde ustedes viven y donde nosotros vivimos, no es necesario mostrar pruebas, no es necesario. Entonces, el problema es este: ellos están buscando una confrontación, y a partir de esa confrontación hacer salir a las Fuerzas Armadas y a la policía. Pero ellos han fracasado, porque el MAS ha entendido qué es lo que ellos están buscando, y por tanto la instrucción interna es no confrontar, es esperar hasta el día de las elecciones. Algunos compañeros dicen, es muy peligroso, debemos ocupar las calles. Y eso es lo que están buscando estos grupos. Si ellos no logran una confrontación, no va a pasar nada, va a tener que haber la transmisión de mando. Ese es por esa espera, no una calma espera, sino una tensa espera, porque si nosotros tomamos alguna acción, el pueblo, la gente, y hay personas que ya están empezando a querer salir a desbloquear, entonces vamos a generar algún hecho de violencia, y es ahí donde ellos están buscando, pero no tienen un plan directo de tomar el poder. Ellos necesitan algunas condiciones y no las están pudiendo crear. Claro, se entiende. Ahora, cuando César, vos analizás el devenir, ¿no? Arce gana por su participación, digamos, bastante reconocida como ministro de Economía durante el gobierno del MAS y en la presidencia de Evo Morales. Es el MAS, es Choquehuanca, esta suerte de frente que se realiza. ¿Es lo suficientemente sólido? Ya, mira, Choquehuanca representa a los sectores indígenas, ¿no? La candidatura de Lucho Arce buscaba recuperar el voto de la clase media urbana. Ahora, la solidez viene con Evo, porque Evo era presidente, él se ocupaba de administrar el Estado y de gestionar la relación entre el poder y los movimientos sociales. Claro. El MAS es una confederación de movimientos sociales. Ahora, en el actual gobierno, Luis Arce se va a ocupar de administrar el Estado y Evo Morales de coordinar con los movimientos sociales. Yo pienso que en cierto sentido, si esta fórmula funciona, va a ser el gobierno mucho más fuerte que lo que era el de Evo Morales. ¿Por qué? Porque antiguamente Evo Morales tenía que ocuparse de todo, de administrar el Estado y de coordinar con las bases, los movimientos sociales. Ahora esto va a estar distribuido del siguiente modo: Luis Arce administra el Estado, es decir, su función como presidente, y la parte política se va a encargar el presidente Evo Morales junto con David Choquehuanca. Bien. En ese sentido está mejor distribuido.
Claro. Ahora, entonces hay una fuerte expectativa del pueblo boliviano de volver de alguna forma a la gestión que se le conoció a Evo, que se le conoció a Arce y que, digamos, se sella el pacto con las naciones indígenas. Efectivamente, efectivamente. Pero nosotros ya no podemos volver a los 14 años. La situación es muy diferente. No solo por las secuelas de la pandemia, sino por la situación internacional, ¿no? La ofensiva norteamericana sobre Sudamérica. Sí. Y, bueno, en la Argentina, por ejemplo, recientemente se ha visto una sublevación de los policías, sí, por tema salarial, pero eso no avalaba de que fueran a rodear la residencia presidencial. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta de que esto va a estar bajo una mayor presión norteamericana que los anteriores 14 años. Ahora, muchas veces cuando uno no está allí en Bolivia y escucha que hay fuertes movimientos, por ejemplo, internacionales o presiones o actividades de la embajada, cosas que incluso han pasado en Argentina y se han denunciado sobre lo que eran quienes fueron dirigentes del kirchnerismo, donde se veía que el embajador desde Estados Unidos llegaba a Argentina y decía que venía de alguna forma a tratar de perfeccionar la justicia. Él lo decía abiertamente, digamos, ¿no? Ahora, en Bolivia, ¿esa presión fue así, descarada y en forma descubierta de la embajada norteamericana? No, ellos han sido muy cautelosos, a diferencia ellos tienen una experiencia muy mala en Bolivia. Cuando en la primera campaña presidencial de Evo Morales, el embajador norteamericano salió a decir de que el MAS y que Evo Morales eran talibanes y de que si ellos salían elegidos, eso iba a provocar que los Estados Unidos tengan una reacción y que ellos no iban a ayudar, etcétera, etcétera. Como lo dijo públicamente, eso provocó una reacción de contrariedad en la sociedad que parece que ayudó al voto a favor del Evo. De Evo Morales. Sí. Es como que la gente lo percibió de una forma indignada. Sí, claro. Eso ha pasado en la historia, porque fue algo muy, muy grave. Incluso Evo Morales dijo, bueno, el jefe de mi campaña es el embajador de Estados Unidos. Gracias, señor embajador. Claro. Porque en Bolivia hay a diferencia de otros países latinoamericanos, hay un sentimiento nacionalista un poco marcado respecto a los Estados Unidos. Hay ese orgullo nacional pequeño o grande, no se sabe, pero que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, menos cuando se trata de ejercer el derecho al voto. Sí, claro. Entonces, ellos han sido cautos. Han sido cautos en cuanto a su figuración pública. Yo entiendo que en la Argentina no es necesario ser tan cauto porque en la Argentina hay grandes sectores que tienen una admiración desmesurada por los Estados Unidos, claro. Algo así. Exacto. Ahora, mi pregunta es esta. Vos dijiste recién de que no se puede volver a los 14 años, que se conocieron y coincidimos con eso. El mundo ha cambiado, el contexto internacional es otro. Entonces mi pregunta es, según tu saber y entender, César, ¿el litio hoy es un problema o es una solución? El litio es un problema. Va a seguir siendo un problema, porque es el motivo por el cual nosotros estamos en el centro, en la mira de los Estados Unidos. Es lo mismo que pasa con el petróleo y el coltán de Venezuela. Si nosotros fuéramos un país que no tuviéramos una importancia estratégica por los recursos que tenemos, aproximadamente el 70% del litio mundial está en esta zona, no habría ningún problema. Entonces, el litio es una posible solución, pero siempre va a ser un problema, siempre. Y, ojo, acá quiero destacar una última cosa. Sí. Las guerras de Bolivia han sido por recursos naturales que se encontraban en la frontera. El litio está en la frontera con Chile y con Argentina. Y además de eso, desgraciadamente, los yacimientos de litio, tanto de Argentina como de Chile, también están en esas zonas. Claro. O sea, es un triángulo muy, muy álgido desde el punto de vista geopolítico. Se entiende.
Se entiende, claro, claro. Desde ya. Ahora, visto esto, casi nos quedamos con pocos minutos. Me gustaría que nos des una impresión tuya respecto de los días que vienen, cómo los ves vos, ya que nos has denunciado de que hay distintos tipos de levantamientos con el ánimo de enturbiar, digamos, una fiesta de la democracia. ¿Qué es lo que estás viendo y qué avisorás? En un minuto o dos, no hay problema. Ya, Lucho Arce ha dicho algo muy cierto. No sabemos qué es lo que han hecho con la economía en el país. Necesitamos un mes para averiguarlo. Es obvio de que buenas noticias no tenemos ahí. Ese es un tema. Segundo, Luis Arce ha prometido un bono para el hambre, sí, para paliar los efectos de la pandemia. Entonces, ahí hay un aliciente. Digamos que eso va a permitir una pequeña mejora a corto plazo. Ahora, respecto al ámbito político. Durante los 14 años la derecha estaba aplacada, porque los triunfos constituían una masa demasiado grande de base social. sí. Actualmente tenemos nuevamente esa base social, pero la derecha ha aprendido de que hay que actuar por derecha, es decir, de forma ilegal, y yo avisoro de que vamos a tener serios problemas con permanentes movilizaciones urbanas en rechazo de lo que sea que se empiece a trabajar. Eso es lo que ya ellos están haciendo. Bien. Entonces, ahí es muy importante, además, el problema de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ahí se requiere cambios drásticos y sobre todo en términos de cambiar a determinados mandos, que son los que actualmente están apoyando estas acciones. Claro. Eso sería a corto plazo. Sí, sí, porque está claro de que cómo va a ser para convivir Evo con quienes lo han derrocado, pero también no es menos cierto que esto en el ámbito militar, pero en el ámbito civil, por decirlo, de la actual gestión golpista, la señora Áñez ha pedido visa para ella y muchos miembros del gabinete para que pueda emigrar antes que puedan llegar a ser procesados presuntamente por algún delito seguramente vinculado con la rapiña y el robo y las muertes, ¿no? Así es. Sin embargo, esto del pedido de visas parecería que es una forma encubierta de darle una distracción a la gente que quiere enjuiciarlos. Ya la Asamblea ha declarado de que ha recomendado a la siguiente Asamblea iniciarles 4 juicios a la señora Áñez. Sí. Y lo que ocurre tradicionalmente en Bolivia es esto, de que se van por la frontera con el Brasil. Claro. No es necesario pedirle visa a Estados Unidos, o sea, de que van a haber fugas, van a haber, y ellos están tratando de distraer la atención con esto del pedido de visas. Ellos en realidad su camino tradicional ha sido el Brasil, y es ahí donde está Bolsonaro. Claro, y además hay convenio de extradición. Así es, hay convenios de extradición. En el gobierno del MAS hubo un senador de la oposición de derecha que estuvo asilado en la embajada del Brasil muchos meses antes de escaparse en un auto, en el baúl de un auto diplomático al Brasil. Es al Brasil donde se fue la mayor parte de los implicados en el caso terrorismo del intento de guerra civil que hubo el 2008. Sí. Ese es su camino, ahí tienen su base. Entonces, en el caso particular de la señora Áñez, ella también tiene una base en Colombia, porque su amante de muchos años, es una persona del Partido Conservador que ha sido candidato allá también para senador y tienen relaciones muy estrechas. Es probable que haya ese periplo. Entiendo. Bueno, desde ya yo quiero, César, agradecerte mucho tu tiempo y tu participación en este ciclo, y seguro, te comprometo, si te viene bien, de poder seguir hablando estos temas, desarrollarlo y analizar qué va a pasar el día 12 o el 13, porque Evo llega el 11, y se verá qué va a pasar en la calle, ¿no? De ahí en más.
Muy agradecido, Aldo. Yo encantado de hablar con ustedes. Gracias por el espacio. Por favor, nosotros somos los agradecidos por este tiempo que nos das y en el cual compartís todo lo que has venido de alguna forma viendo, observando y analizando. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo y estaremos en contacto. Un abrazo, Aldo. Gracias. Por favor, hasta luego. Bueno, hablábamos con César de la Reza, quien es politólogo y analista de todos aquellos temas que están vinculados desde lo social, lo político y lo económico con el hermano pueblo de Bolivia. Importantes aclaraciones y vaya si ha sido de alguna forma cronológico en las explicaciones tal cual se lo pedimos respecto de cuáles fueron los distintos momentos y de cómo se maduró un golpe, quiénes fueron los que estaban más interesados en que esto prospere desde adentro de Bolivia y desde afuera. Y siempre terminamos en que son los mismos. 180 golpes hubo en Bolivia y otros intentos que no están computados, nos dijo César. Vaya si es un número como para tener en cuenta. Y respecto de ello, también llamaba la atención, al menos no nos cerraba a nosotros, porque un sector de las Fuerzas o las Fuerzas Armadas uno está acostumbrado a verlo en forma de bloque. Sin embargo, nos explicaba César que esto no era así y que bueno, que al menos había definiciones en distintos sectores que hacían de que la cosa no sea tan homogénea y por lo tanto yo creo que esta situación llevó a la parte política del golpe a saber de que esto de alguna forma estaba instalado y que no le iba a ser sencillo gobernar si es que no tenía un plan, pero también, más allá de este plan que creo interpretar, ni siquiera tenían la teoría para armarlo o para poder instalarlo en el Estado, como dijo bien el analista, se han dedicado ni más ni menos que a actos de rapiña, corrupción, saqueo, ¿no?, del patrimonio de los bolivianos, pero en ese saqueo también mellaron las políticas públicas que el MAS había sabido de alguna forma institucionalizar para generar ese estado de bonanza en el cual, como nos decía el analista César de la Reza, solamente había una desocupación de un 4% y hoy tienen el 12%. No es menor ese dato, como que no es menor la brutalidad y el grado de ensañamiento que también han tenido con el pueblo de andar comprando respiradores en medio de una pandemia y no utilizarlos, sino que hacerlo como nosotros recordamos las compras de algunas vacunas que por millones se pudrieron aquí en los galpones, vacunas que había pedido el ministro Rubinstein y bueno, y los secuaces que lo acompañaban. Las cosas son calcadas a veces, con más fuerza, más virulencia, sea a través del voto, pero bueno, este pensamiento que se ha instalado y que sabemos que existen en Latinoamérica desde hace ya 200 años, son los que uno termina de alguna forma condenando, porque sabemos que ni siquiera son organizados para un negocio de clase, hacen negocios para ellos sin siquiera tener un proyecto, un modelo de país, hasta incluso darle ¿cómo decir?, un vestido institucional, pero no. Entonces, bueno, no nos sorprendamos, ya de esto hemos visto mucho en Iberoamérica y no nos sorprendamos porque, como decía César recién, también hay dudas allá como las hubo acá, algo que vamos a estar compartiendo con ustedes también, que tiene que ver con que ya un ex senador le ha pedido a Italia que le saquen la doble nacionalidad a Mauricio Macri para evitar una fuga. Acá no hace falta que lo hagan y más allá de algunas visas que han pedido, según nos comentaba César de la Reza, Áñez estaría en condiciones de irse por Brasil y terminar en Colombia por otros motivos. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, de este ciclo de entrevistas del diario de TV, del diario Digital Conclusión. Muchas gracias, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos a la próxima. Chau.